Continuamos con La Noche. Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Desconocí. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Seguimos en el programa La Noche, estamos conversando con un panel desde Venezuela para analizar lo que puede ocurrir en 9 días en las elecciones legislativas en Caracas. Saludamos a esta hora a Alfredo Romero, es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Señor Romero, un gusto tenerlo con nosotros. Sí, buenas noches y bueno, saludos a todos y muchas gracias por la llamada. Pasamos desde febrero de 2014, cuando se empezaron a ver protestas antigubernamentales reprimidas, jóvenes estudiantes detenidos, líderes opositores puestos presos en cárceles, ahora a una violencia política con el reciente homicidio del señor Díaz. ¿En qué se ha convertido la campaña electoral cuando ya escuchamos incluso a Lilian Tintori hablar de terrorismo de Estado? Bueno, como bien lo decías, lamentablemente y particularmente desde el año pasado se ha venido incrementando de manera significativa la violencia política y particularmente, es decir, no solo se trata de la detención de personas y no solo se trata del asesinato de este individuo, de este dirigente político del Estado Guárico, Luis Manuel Díaz, sino hay que recordar que el año pasado existieron una serie de asesinatos que el gobierno nacional ha venido señalando que son asesinatos realizados por grupos de oposición, cuando la verdad es que fueron asesinatos de personas que al día de hoy no había una investigación adecuada. Por decirle, caso de William Carballo, una persona que fue asesinada en el estado Aragua, el caso de diferentes personas asesinadas en el estado Táchira, en Carabobo, Génesis Carmona, José Alejandro Márquez, que fue asesinado también, que el juicio se está llevando a cabo en este momento y no hay ninguna persona detenida como consecuencia de ello. Y así hay una serie de personas que han venido siendo pues asesinadas como consecuencia de este esquema de violencia política. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el asesinato, lamentable asesinato de este dirigente político es uno más de los diversos casos de asesinatos que han ocurrido desde el año pasado, ¿no? ¿Qué le preocupa a usted, señor Romero, de salir a elecciones ese domingo 6 de diciembre en medio de esta temperatura política? Bueno, lo que nos preocupa es lo que hemos venido señalando y que compartimos, por cierto, el criterio del embajador, del secretario general de la OEA, Luis Almagro. La preocupación es que el ambiente que se crea de violencia, de odio y de una situación irregular en cuanto al tema electoral proviene de un discurso de amenaza, basado en amenazas, basado en promover la violencia que ha venido ocurriendo desde el gobierno nacional. Eso, hicimos un comunicado reciente del Foro Penal Venezolano, donde hacíamos uno llamado directamente al presidente de la República a que, que busque la forma, de dirigirse a los ciudadanos de manera no discriminatoria, no diciendo que unos son menos que otros y todo lo contrario, buscando la posibilidad democrática de la alternatividad o de la alternancia que debe existir en cualquier sistema democrático en caso de que la haya. Es decir, cuando tú ya desde las más altas esferas del gobierno nacional plantea que una posible cambio, votos en contra del gobierno son de alguna manera negativos y van a ocasionar algún tipo de reacción del propio gobierno, eso evidentemente altera no solo la presión social, sino directamente es un llamado lamentable al grupo que apoya al gobierno para actuar, o podría ser un llamado para actuar de manera violenta, ¿no? Aún así, hay una sola opción y es votar. Quiero preguntarle, señor Romero,
Porque estas no son las elecciones cuando estaba el presidente Hugo Chávez. Esta ni siquiera es la elección de Maduro cara a cara con Enrique Capriles por la presidencia, sino una elección en la que las encuestas por primera vez dan como ganadora a la oposición, encuestadoras como Data Análisis, y dicen que el chavismo está en otras encuestas hasta por debajo del 30% de la preferencia de voto. ¿La conciencia del venezolano cambió? Bueno, quizás discutir del tema un poco de encuestas o el tema político no me corresponde a mí, ¿no? Habría que analizar bien las encuestas y ver la situación actual. Lo que sí es evidentemente cierto es que el venezolano se ha dado cuenta de muchas situaciones que anteriormente probablemente no se daba cuenta. No se puede tapar el sol con un dedo, es decir, la utilización de las instituciones de justicia, por ejemplo, para perseguir a personas, el aumento de presos políticos en más de un 300% en comparación, bueno, como un 200% realmente en comparación con lo que existía en el gobierno del presidente Chávez. La agresión contra personas, el esquema de tortura que existió el año pasado y que fue denunciado en diferentes instancias, el discurso, digamos, de odio sin justificación, bueno, y además el problema, que ya es un problema que escapa inclusive ya del solo tema estrictamente social, sino ya de derechos humanos, que está relacionado con la escasez de alimentos, la escasez de servicios y todas las denuncias, digamos, de corrupción que de alguna forma se plantean y que se hacen cada vez más evidentes, son situaciones que ciertamente han hecho reaccionar a un pueblo. Y lo digo no por el hecho de que estén reaccionando o de que haya una situación, digamos, política, sino que ha habido un aumento de las manifestaciones y en vez de aceptar, digamos, esa protesta de las personas que hacen desde el punto de vista democrático y pacífico, lo que se ha hecho es perseguir y, digamos, intimidar y apresar a las personas que así lo hacen. Entonces, concretamente, desde el punto de vista como lo vemos nosotros, y mi caso particular como defensor de derechos humanos, es que la situación crítica de los derechos humanos en Venezuela ciertamente no puede ser vista con buenos ojos por parte del pueblo venezolano en relación pues con la actuación que ha tomado el gobierno en ese sentido, ¿no? Quiero agradecerle mucho este contacto en Caracas, Venezuela. Alfredo Romero es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes y bueno, siempre a la orden. También en nuestros estudios de NTN 24, Francine Howard, coordinadora del Partido Voluntad Popular en Colombia. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y a votar el 6 de diciembre. Y en Miami, Florida, agradecerle también al exfiscal Abelardo Izaguirre por habernos contado estas revelaciones aquí en el programa La Noche. Gracias y a su orden. A todos ustedes, los televidentes, los invito a que nos sigan enviando sus comentarios en www.ntn24.com. Pueden escribirnos en Twitter, en @ntn24, @segurisati ntn24, @Jason Calderón y @lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen buena noche.